Buenas tardes. No sé, me cambia el tono cuando me dices que estoy grabando. Que me da mucha alegría veros a todos por aquí, ver tantas caras conocidas y estar de vuelta en nuestras actividades ya de septiembre. Espero que hayáis tenido un fantástico verano. Solo me paso por aquí para daros la bienvenida a este nuevo curso de nuestra asociación. Y, y muy feliz de tener hoy con nosotros a Luis Serra. Siempre es un gran placer poder disfrutar de Luis. Y nada, que vamos a disfrutar de esto y que nos sirva un poco para abrir boca para nuestras jornadas el mes que viene, donde espero que podamos vernos y podamos seguir disfrutando y compartiendo en torno al enneagrama. Gracias, Muchas Pedro. gracias, Marga. Pues estamos aquí hoy para empezar el primer más con 9 de estos que hacemos que se llama Hablando de mi libro, ¿no? Para hablar de, quizá algunos conocéis este libro, esta portada, o si no, tengo por aquí para que la veáis, o la debería tener aquí, la portada moderna, ¿no? Porque ahora eh, el libro lo ha reeditado Urano, ¿no, Luis? Sí, exactamente. Correcto, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos el libro que se llama El Eneagrama de las Pasiones y que es un libro inusual en el sentido de que no es uno de esos libros de autoayuda que te hablan de tú a tú y de cosas más cotidianas, sino que es nada más y nada menos que una tesis doctoral sobre el eneagrama. Y Luis Serra, que es el miembro de la asociación desde los inicios y que siempre ha estado con nosotros en todos los eventos, siempre que le hemos llamado a colaborar, una de las primeras personas en el mundo y desde luego la primera en España en dar un abordaje universitario al eneagrama hasta el punto de hacer su tesis doctoral, que supongo que esto sería inusual en aquel momento, ¿no? ¿De qué año fue la tesis cuando la leíste? La defensa fue el 2006 Ujú. en la Y Universidad Ramón Llull de Barcelona, que también es interesante el nombre de la universidad, porque Ramón Llull es uno de los autores para quien estudie el eneagrama de referencia, ya ujú, que en sus libros con mucha frecuencia habla de las pasiones. ujú. ¿Y cómo fue esta idea? ¿Cómo fue esta idea? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Y cómo te la recibieron? La idea, la idea era, la idea primero fue existencial, es decir, de mi vida. Cuando yo conocí el eneagrama sería un poco ya hacia la segunda parte de la vida. No soy de los que en el primer momento lo conozco, sino que cuando me introduzco en los años prácticamente 90, una cosa así, o sea, ya hace 35 años, entonces, fui un día, tuve una reunión en Barcelona y asistí, que dirigía, y entonces uno de los asistentes vivía fuera de Barcelona y le dije que le llevaría a su casa porque ya era un poco tarde y los medios públicos no eran los adecuados para esa hora. Y entonces al marchar, oye, ¿por qué no cenamos juntos y hablamos un rato también? Y cenamos y nos metimos en un restaurante chino. Entonces este amigo me dice, estoy leyendo un libro que se llama Eneagrama. ¿Enea qué? Eneagrama. Ah, vale, pues muy bien. Y entonces, como muchas cosas en la vida, empiezan por una servileta de papel de un restaurante. Lo apunté en la servileta del restaurante y apunté el título. Lo llevé después a su casa, fuera de Barcelona. Compré el libro y ese era justamente el libro al que al principio hemos hecho referencia en el momento de calentamiento, porque en aquel Ujú. momento prácticamente no había libros de este tema. Y entonces a partir de ahí ya entré al libro, estaba la citación también de Maite Melendo, en el libro hacía un epílogo, entonces me puse en contacto con ella y empieza un poco todo. Y cuando estaba con esta idea, digo, bueno, pues quizás sería interesante poder hacer una investigación de tipo universitario, en doctorado, y
va a ser difícil, supongo, pero lo intenté. Después se pudo hacer, ¿no? Pero efectivamente yo recuerdo que incluso algún miembro del tribunal, porque en aquel momento la universidad ponía 5 miembros en el tribunal, alguien decía, pues tuvo que leer de dónde venía esta palabra, un miembro del tribunal, ¿no? Esto de Ujú. enneagrama, a ver qué, bueno, fue un poco así. Entonces, siempre en el tipo de investigación de este contenido, es muy fácil que la gente tenga unas reticencias iniciales. Además, también el método era el que tenía que asegurar, porque cuando una persona no conoce suficientemente un tema, puede tener reticencias sobre un tema, por donde va a atacar será sobre el método. Ujú. Entonces, donde tenía que cuidar muchísimo el método porque no se podía encargar el eneagrama cargándose el método, ¿no? Y fue esto lo que presté también mucha atención, que el método fuera, digamos, lo más adecuado posible, casi impecable, para que nadie se pudiera apoyar en descualificar el tema descualificando el método. Y has hablado del primer libro que leíste de Enneagrama, que es un libro muy conectado con la Iglesia Católica, ¿no? Con el cristianismo y con un determinado enfoque, que además tiene que ver con tu trayectoria vital, pero aquí había que volverse laico, ¿no? Porque en la universidad y hay un afán científico que realmente, aunque planteas la relación del hombre con la espiritualidad en el libro, no hay esta parte trascendente, ¿no? Bien, la tesis es de psicología. Ujú. Entonces yo tenía que hacer un abordaje estrictamente psicológico. Por esto, por ejemplo, en el ámbito cristiano se habla con mucha frecuencia de los pecados capitales. Yo lo que hablo son de pasiones dominantes. Es Ujú. decir, mi nomenclatura se aproxima mucho más al DSM-5, digamos, de alguna manera, ¿no? Es decir, al manual de psiquiatría, donde se hablará de estos temas de una forma parecida, pero no como citación de pecados, sino de pasiones, ¿no? Ujú. Entonces distinguía claramente lo que es una cosa de otra, ¿no? Pero sin embargo, no sé en qué momento del libro, porque no sé si era toda la tesis o has hecho un prólogo, ¿no? Sí que hablas de que para ti las pasiones eh, bloquean todo crecimiento espiritual, ¿no? Sí, Como que dejas esa puerta como diciendo, bueno, que sepáis que hay cosas por ahí, ¿no? bien, pero es que si hoy día tú ahora hicieras, por ejemplo, la Asociación Española del Eneagrama hiciera un congreso sobre espiritualidad y eneagrama, Ujú. ¿qué pasaría? Pues pasaría que la espiritualidad, ¿cómo se entiende? Hay gente que lo entiende vinculada a expresión de la religión y hay otros que lo entendería como espiritualidad laica. Ujú. Sí, no, no, Es pero decir, que me llama la atención porque hay como unas pequeñas señales de que para ti el eneagrama es más allá de los rasgos psicológicos y de esta eh, radiografía que haces de los tipos desde lo psicológico, ¿no? bueno, es aquello que ya creo que todo el mundo conoce de los 9 puntos, de un cuadrado con 9 puntos, y dices, une los 9 puntos con 4 líneas rectas sin levantar el lápiz. Entonces, es imposible resolver este problema si uno se mantiene estrictamente mentalmente en el cuadrado. No hay ningún cuadrado, hay 9 puntos en forma de cuadrado, pero nada más hay 9 puntos. Entonces, para resolverlo hay que salir de este cuadrado mental. Entonces, la espiritualidad, todo el tema transpersonal y todo esto también tendría una cabida que la gente entiende que la psicología puede tener un desborde por algún sitio, Ujú. pero sin que esto significa que deja de ser psicológico, que a lo mejor el desborde le permite una profundización psicológica más fuerte. Ujú. Y luego también hay unos tintes de valores que no están enmarcados, pero por ejemplo, la persona que te prologa dice que para leer este libro hay que estar dispuesto a cambiar para ser una mejor persona.
¿no? Ujú. ¿Cuál es la relación o qué es para ti usar el eneagrama para convertirse en una mejor persona? Bueno, en el momento en que una persona ya no se regula por el ego, sino por la parte más profunda de sí mismo, esta persona se está realizando más concretamente, porque si uno está imperando, realizando, actuando en base a su ego, se despersonaliza, se deshumaniza. Entonces yo Ujú, creo que la versión humana más profunda que podemos tener es la que se desarrolla a través de lo que en el mismo eneagrama se habla como virtudes, ¿eh? Porque ujú, esto también hay que ver que hay toda una línea del eneagrama que está explotando mucho el eneagrama más de la esencia, más de la virtud, no tanto de la personalidad. Hay distintas lecturas del eneagrama. El eneagrama no se cierra estrictamente en un concepto meramente psicológico, sino que también puede tener otras lecturas. ujú. Cuando Gurdjieff me alegra al saber que está Aritz aquí de Cuarta Vía, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las cosas interesantes del Enneagrama es también leer a George Ivanovich Gurdjieff, ¿no? Y cuando Gurdjieff habla del Enneagrama, le entiendo como una clave de interpretación universal, porque él entiende que el Enneagrama le sirve para interpretar todo. Por tanto, no solamente lo psicológico, sino cualquier realidad desde cualquier ámbito. Si acotamos demasiado los ámbitos y creemos que solamente es ahí, quizá nos perdemos territorios interesantes. Ujú. No, no, por eso, pero que sabemos que el eneagrama se abre a muchos más territorios y realmente en cada una de las jornadas y congresos que hacemos, pues de repente descubrimos que alguien lo ha aplicado a, eh, pues qué sé yo, desde hobbies a salud a desarrollo profesional, ¿no? Otra de las cosas que me ha llamado mucho la atención del libro, que pasa un poco desapercibida, pero que me gustaría que nos hablaras un poco de ello, es cuando dices dos cosas, ¿no? Primero, que todos tenemos todas las pasiones, pero que la diferencia es que la pasión dominante se activa antes de la experiencia. Bien, esto es un tema muy interesante porque no lo he visto muy desarrollado en principio, ¿no? Yo Ujú, diría que en la mayoría de la gente o de cualquier persona, la pasión puede ser una reacción. Se produce algo, entonces, por ejemplo, voy a poner una que sería típica, ¿no? La del miedo, la del 6, ¿no? Si yo tengo una amenaza, siento miedo. Entonces la amenaza me genera el miedo. Entonces, ¿quién de los que estamos aquí nunca ha tenido miedo? Creo que nadie, fácilmente. Entonces, ¿cuál es la diferencia del miedo del 6 al miedo que podemos tener todos en un momento de amenaza, de dificultad, de incertidumbre? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, yo digo que el miedo del 6, por ejemplo, es caracterológico, que es previo a la experiencia. Es decir, que antes de que pase nada, ya está con miedo, de alguna manera. Entonces, después pasará lo que pase. Pero el miedo ya está como incorporado como algo previo a esto. Y por esto cuesta mucho más detectar la pasión dominante y después trabajarla porque está como tan incorporando que es como si fuera una lentilla en los ojos que ya lo tienes metido y lo ves todo a través de esta lentilla. No es que te metes unas lentes, te pones unas lentes después, sino que ya lo tienes incorporado. Y en la pasión dominante suele ser un poco esto. Por esto es muy difícil captarla, tener conciencia de la pasión, porque lo tenemos tan interiorizado. Mucha gente cuando empieza el enneagrama se cree que tiene todas las pasiones menos la de su tipo. ¿Por qué? Porque como ya está tan habituado a verlo de esa manera, ya cree que es natural, que es lo normal. Y entonces yo pienso que sería interesante darse cuenta de esto, porque si uno entiende la pasión desde esta óptica, verá que podrá trabajarlo de una manera determinada, especialmente en un primer momento tomando conciencia de este tipo, porque si no uno no se da cuenta.
Y el sentido de dominante quiere decir que es la pasión que domina sobre las demás, la que da juego a todas las demás pasiones, ¿no? Pero sí que esto es muy interesante, este concepto que yo suelo decirlo en todas, ¿eh? En cualquiera ya es casi previo a la experiencia, ¿no? No, no, sí, lo mencionas, La pero visión tampoco, kantiana. tampoco lo desarrollas, ¿no? Entonces, a mí me parecía que era un concepto potente, pero que puede fácilmente pasar desapercibido a Ujú. la persona que lea el libro, ¿no? Otra de las cosas que puede que, porque claro, tú te enfrentas a un entorno científico, a un entorno de psicólogos y quizá no puedas utilizar el, la nomenclatura a la que está habituada mucha gente que lee sobre el enneagrama, ¿no? Entonces, de repente, cuando tú empiezas a desplegar la pasión de cada tipo, la primera fase de la que tú hablas la llamas oscurecimiento óntico, ¿no? ¿Cómo podríamos traducir? Porque todo lo que viene después de esa primera fase es muy fácil de entender y es muy cercano desde lo que conocemos al enneagrama, ¿no? Pero estas Mm. tres fases que tú mencionas no las defines, no las acotas, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos definir qué es para ti esta primera fase de oscurecimiento óntico? Es decir, se refiere bueno, es igual, se refiere a esto de aquí, ¿no? Sí, sí, A esta pero parte de ahí, ¿eh? dentro de cada Bueno, una de las sí. pasiones das como Yo, tres fases, ¿no? sí. Oscurecimiento óptico, óntico, degradación de la conciencia y luego las pautas y los comportamientos, ¿no? Entonces, o sea, Tiene que, me parece interesante porque es otro punto de vista, pero me gustaría que definieras estos conceptos para hacerlos cercanos y para que la gente se pueda acercar al libro con menos susto, porque de repente uno ve esos palabras y dice, no, no, es que el resto de libros de Enneagrama hablan de otra cosa, ¿no? Hablan como más sencillo, más bueno, de la entonces, calle. esto, cuando digo este libro, lo que llamo un poco es un libro de segundo nivel. Quiere decir, un libro que no explica el eneagrama, Ujú, va directamente a desarrollar las pasiones. Por tanto, se entiende que una persona, en principio, debería tener una mínima base, haber hecho un curso inicial, un fin de semana, algo, para que le proporcione la visión y pueda entender el eneagrama. Por ejemplo, en este lugar pongo ahí las leyendas de los subtipos, porque ujú, todas las frases que están expuestas en el libro corresponden a tipos y subtipos. Entonces, esto no lo explico, pero aquí está. Es decir, que en el fondo este libro sería de segundo nivel en este aspecto, que una lectura directa sin haber hecho nada antes pueda tener una importante dificultad. Si uno ha hecho y entiende el eneagrama en su base, en sus fundamentos, esto puede ser más sencillo. No obstante, el esquema de las categorías y subcategorías de cada tipo tienen fundamentalmente como una cierta inspiración en Pierre Teilhard de Chardin, desde su visión evolutiva y antropológica, que él tenía como un pensamiento que es el ser, la conciencia y las obras. Es decir, lo que somos, si nosotros lo desarrollamos, tenemos conciencia de lo que somos, podremos actuar y hacer obras en función de la conciencia que tenemos de lo que somos. Entonces, el ego, la pasión, lo que hace es oscurecer el ser, por lo cual tomar conciencia es más difícil cuando estás a oscuras. Y por ujú. tanto también en la tercera parte, digo, perturbación de las estrategias operativas de la conducta. Si yo no veo bien el ser porque está oscurecido por el ego y después no tengo una conciencia adecuada, mi conducta fácilmente puede quedar perturbada. Entonces aquí hay un funcionamiento muy claro y todo muy unido de estas tres partes. Por Ujú, tanto, muchas veces cuando, por ejemplo, una persona hace el eneagrama en un curso inicial y toma conciencia de cuál es su tipo, digamos una conciencia que lo descubre, ¿qué le ocurre? ¿Cómo es que no me ha dado cuenta antes?
Esta es la primera reacción de alguien que descubre algo importante en su vida. Siempre pensamos que hemos llegado tarde. Y esto ya le pasa, vamos a poner una frase también de San Agustín, qué tarde te he conocido. ¿Eh? Qué tarde te he conocido. Pues lo mismo, nos da la impresión que hemos llegado tarde. Quizá ha llegado un momento oportuno en tu vida, pero siempre, ¿cómo es que no lo he visto antes? Porque está oscurecido. Entonces, este esquema revela esto, ¿no? El ser, tomar conciencia del ser y según la conciencia del ser actuaremos en consecuencia. Ujú. Entonces, el ego, la pasión en su versión negativa, efectivamente. La pasión, el ego, lo primero que va a oscurecer es el ser, que hay zonas de mí que no veo o que veo de manera insuficiente y que las pierdo. Y si pierdo aspectos del ser, me pierdo a mí mismo. Entonces ya me es mucho más difícil tomar conciencia. Y si no tomo conciencia, mi actuación irá a la deriva en muchos puntos. Cuando uno va descubriendo esto, entonces su vida va cambiando, se va estructurando. Ujú. Y todo este proceso, por la necesidad de la metodología, lo fuiste destilando de entrevistas personales, ¿no? ¿Cómo eran esas entrevistas? ¿Cuál fue la entrevista más difícil? ¿Cuál fue la No, entrevista más... bueno, la más difícil, cuál fue el tipo que más se resistió a ser entrevistado? esto ya no hace falta que lo diga porque lo sabéis todos y todas. Bueno, igual no se cumple el tópico, igual no se cumple el tópico. Bueno. Bien, no, la mayor dificultad que tuve para recoger los 27 tipos, porque eran 27 subtipos en castellano, respondieron en castellano, y 27 en italiano. O sea, este sería el libro de las entrevistas. Ujú. Este sería. Entonces, cada entrevista están así. Son 400 páginas de entrevista. ¿Eh? En italiano y en el español, ¿no? Es decir, lo único que después veréis aquí que yo dividí cada entrevista en unidades conceptuales, que había unas de 7 a 8 mil unidades conceptuales para fragmentarla todo y después poder analizarla. Entonces las entrevistas fueron por subtipos, tipos y subtipos, pero los 54. La ventaja que tuve, y esto creo que es una gran ventaja, es que prácticamente casi todos vinieron avalados en el diagnóstico, por lo menos de 3, 4, 5 años de trabajo en Eneagrama de Claudio Naranjo. Entonces son los que habían hecho el SAT con Claudio Naranjo y entonces, claro, había una garantía bastante más fuerte porque hoy día el problema es que si uno no tiene clara conciencia de su número o conciencia errónea de su número, entonces las consecuencias que puede traer, las conclusiones pueden estar equivocadas. Entonces, el problema es esto, no es hacer un análisis de sangre que es meramente objetivo. Aquí, ¿cómo lo haces? De ahí viene que en el eneagrama una de las mayores dificultades es la identificación. Es decir, cómo se identifica una persona. Y exactamente hasta qué punto acierta, no acierta, se equivoca, no se equivoca, margen de duda, etc., ¿no? Y aquí estaban, por tanto, en su visión de eneatipo y después de subtipo. Después también esto me permitió hacer unas comparaciones entre por ejemplo, en italiano y en español, ¿no? Hacer comparaciones del mismo tipo. Por ejemplo, analicé las entrevistas de una manera que nadie podía imaginar de los que respondieron, y es tomar todas las palabras que escribieron y ver cuáles eran las palabras que más se repetían en sus respuestas. Y entonces ver en cada número cuáles eran las palabras más importantes, porque esto no eran conscientes de haberlo puesto. Sabían lo que habían escrito, pero no eran conscientes exactamente de qué habían puesto. Y digo, a ver si a partir de ahí puedo sacar más jugo de esto, ¿no? Entonces, bueno, fueron estas las situaciones en que me encontré, pero
sí, es interesante, es apasionante, una de estas búsquedas, ¿no? Quiero decir, es muy interesante. Entonces sigue un método muy estrictamente, una vez buscado un método, con cada número seguir el mismo perfil, etcétera, ¿no? Con algo que es curioso, es un poco, yo diría, novedoso, que es en la parte final del libro, que hacía una comparación, Ujú. comparación, Sí, sí, relación luego te iba a de... preguntar por eso. Vale, entonces ya Luego preguntarás. te iba a Vale. preguntar por eso, ¿no? Ujú. Te quería preguntar si en las entrevistas encontraste alguna pauta entre si los sociales eran más abiertos, los conservación más reservados o eran todos más o menos o no había pauta. No, no, esto fácilmente ya sé. Ah, bueno, antes me he ¿Mm? dejado de responder una cosa de antes, ¿eh? Ujú. Que costó más para redondear todo fue el 8, Ah, el 8. tener más ochos. Pues yo hubiese dicho el 5. Yo hubiese No, dicho el... el 5 cuando hay una investigación lo valora. A ver qué conocimiento sacan de ahí, ¿eh? Ujú. Quiere decir que, en cambio, porque bueno, el 8 en definitiva a veces lo que prefiere es la protección, ¿no? De no entrar en un juego que después vete a saber por dónde sale el asunto. Y entonces, pero cuando el 8 entra es fantástico porque entonces asume la vulnerabilidad. Y hacer una entrevista es volverse vulnerable. Con lo cual, esto dice, cuidado, aquí no vayamos más lejos del tema, ¿no? Pero Enseñar si las heridas. entra, y entonces es fantástico entrar en el corazón de un 8 porque si lo abre es formidable, entonces, ¿no? Ujú. Este es un punto. Y el otro que estábamos era, Que que si fue, los sociales somos más bueno, comunicativos sí, pero y las los de entrevistas fueron conservación. hechos, no fueron tanto contempladas desde esta óptica, que después Ujú, está, pero ya se presume que hay cosas bastante comprensibles de que sean así, ¿no? ujú, Es decir, que no hace falta casi ya decirlo porque es bastante ujú, lógico. ujú. Bueno, pues después de esta estructura que tú propones de oscurecimiento óntico, de degradación de la conciencia, de perturbación del comportamiento, empiezas a describir cómo las pasiones afectan a las relaciones. Y hablas de la relación con uno mismo, de la relación con las otras personas, de la relación con las cosas y quizá para mí lo más innovador, lo más sorprendente, lo más rico es la idea de la relación con lo trascendente, ¿no? O sea, que creo que por ahí es por donde se cuela lo que hablábamos antes de cómo la pasión oscurece eh, el desarrollo espiritual, ¿no? ¿Cómo te planteaste estos 4 puntos? ¿De dónde te vino esa idea? Es Porque... una idea, yo diría, bastante básica, ¿eh? Una idea bastante básica del campo de las relaciones. Porque ahora hay un principio, por ejemplo, de las relaciones sociales. O sea, con uno mismo también, vamos a empezar con uno mismo, cuál es mi autoimagen, mi autoconcepto, mi autoestima. Por tanto, sí que hay una relación conmigo mismo. ¿Qué importancia tiene esto en mi vida? Entonces, ¿la pasión influye en esto? ¿Eh? Por ejemplo, bueno, lo hicimos en Málaga, ¿no? El año pasado. Hicimos uno nada más de un grupo que fue, dije que se pudiera escoger, ¿no? A la directiva de la asociación y escogieron de tratar a las relaciones que fueran de tipo, habíamos dicho, que pareja-amistad, ¿no? Creo que fue, que entiendo que las relaciones con los demás pueden ser jerárquicas o simétricas. Y aquí se establecieron las relaciones simétricas, entendiendo que la pareja es simétrica, hombre-mujer, o la pareja que haya simétrico, y simétrica la amistad. Por ejemplo, si hubiéramos entrado en el campo del trabajo, serían las relaciones asimétricas o jerárquicas. En una empresa hay alguien que manda, alguien que obedece, etcétera, ¿no? Es otro tipo. Pero también la pasión afecta tanto en relaciones con los demás simétricas como las igualitarias. Y después, el campo que yo diría más innovador y que no era fácil responder y las respuestas fueron más bien débiles,
fue en el campo en la relación con las cosas, que era naturaleza-ecología, cuál era la relación. El concepto de ecología-naturaleza, estoy hablando de 2006, todavía costaba ver, y el dinero y propiedad. ¿Cómo se relaciona a cada tipo con el dinero y con la propiedad? Esto ya es más fácil. Y finalmente, Dios, lo divino, lo trascendente, lo espiritual, esto también. Y efectivamente, ahí, por ejemplo, había dado un curso en Italia para estudiar estos cuatro, hacer una aplicación de estos cuatro ámbitos, y la gente, había gente creyente, gente atea, gente de todo tipo, y hablaba fácilmente de estos temas. Porque también hay un concepto más abierto en mucha gente de esa dimensión, ¿no? Quizá la relación con las cosas, de todo lo que estamos hablando, ¿no? Es donde más pese el instinto dominante, ¿no? El subtipo. Bueno, las cosas dominará el subtipo conservación. No, pero por ejemplo, yo creo que la ecología es claramente un tema social, que un social dominante se va a preocupar más por la ecología y un conservación se va a preocupar más por la propiedad o por el dinero, ¿no? Pero, Sí, pero ¿no? es que los instintos es muy interesante. Los instintos son como las pasiones, que tenemos los tres, pero una domina sobre los demás. Entonces, están muy relacionados. Es decir, los instintos están profundamente relacionados. Por ejemplo, fijémonos actualmente, si analizamos las últimas décadas, hay una revolución prácticamente en el campo de la mujer, que es el tema feminismo, igualdad de derechos y demás, ¿no? Entonces, teóricamente es una revolución sexual, o el campo sexual, o su tipo sexual, pero se ha desplazado clarísimamente en el ámbito social, que es el tema del poder, porque lo sexual es el placer y lo social es el poder. Pero entonces el tema de la reivindicación sexual también se entiende como poder, porque los poderes pueden de alguna manera dificultar el ejercicio del placer o la relación que sería sexual. Los temas estos están muy relacionados, están tremendamente relacionados. Entonces sí que hay que contemplar que en casi todos los ámbitos, igualmente el que tenga mucho, ¿qué está ocurriendo, por ejemplo, en la lucha de Ucrania entre Estados Unidos y Rusia? Pues es una lucha, diríamos, de conservación. ¿Pero qué es? Es una lucha que Ucrania tiene tierras raras, minerales y una gran riqueza, y entonces la lucha es del poder de los dos países a ver quién se hace con sus minas y sus tierras raras. No les importa a la gente ni nada, ni las muertes que haya. Es una lucha de poder sobre territorio. Por tanto, estamos en un terreno que sería conservación, que es conservar el país, ¿no? El territorio, pero la lucha es quién se apodera de estos minerales, quién se apodera de estas tierras raras, porque el desarrollo tecnológico de futuro depende de esto. Yo recuerdo una vez hablando con un africano, le decía del Congo, ¿no? Le digo, vosotros tenéis un problema muy fuerte en el Congo porque sois demasiado ricos y hay mucha pobreza, ¿eh? ¿Por qué? Porque tienen tantos minerales que los países extranjeros van a ver cómo pueden entretenerlos con guerras, mientras tanto le están desposeyendo esos minerales. Por tanto, el tema este está muy vinculado, es muy interesante ver los entresijos que hay en los subtipos, ¿no? Y hacer, por ejemplo, una proyección de los subtipos, de estos tres subtipos en la relación de la persona, análisis social, etcétera, es sumamente interesante. Esto ya lo he hecho en algún momento y es apasionante esto, ¿eh? Pero eso es lo que se supone que va a estar en el segundo libro que iba a ir detrás de este. No exactamente. Yo lo he hecho en conferencias o en clases. Por ejemplo, hay cursos que doy que parto sin explicar nada de enneagrama, estoy partiendo de estos conceptos. O sea, estoy partiendo conceptos de enneagrama para desarrollar temas antropológicos, humanos, incluso espirituales, basados ahí.
basados en un esquema de enneagrama, sin decir la tipología, sino los fundamentos. Por esto es interesante que en los congresos que se hagan de enneagrama se busquen también aplicaciones del enneagrama a realidades distintas, pero sigue siendo muy necesario que de vez en cuando haya reflexiones sobre los fundamentos del enneagrama, porque si no podemos hacer tantas explicaciones que al final nos olvidaremos de los fundamentos. Y puede haber entonces aplicaciones muy creativas, pero que en el fondo no responden con rigor a lo que es el enneagrama. Entonces, en este sentido, pienso que es interesante, ¿no? Por ejemplo, vamos a leer desde el punto de vista del cuarto camino, por ejemplo, el libro de Daniel Goleman, Inteligencia Emocional, y entonces desde la óptica del cuarto camino, del enneagrama en el fondo, sería, bien, aquí le falta algo, porque si es inteligencia, centro mental, emocional, centro emocional, y el centro visceral, ¿dónde queda? Es decir, ahora Daniel Goleman con otro ha sacado un libro óptimo, ¿no? Se llama Óptimo, un libro que sacó el año pasado, ¿no? Que es otra aplicación. Pero es interesante ver que lo que me gusta del enneagrama es la visión holística, completa. La idea del cuarto camino es justamente esto, es buscar el equilibrio entre los tres centros. Este es el cuarto camino, es el del equilibrio entre los tres centros, el mental, el emocional y el visceral. No olvidarse de ninguno. ¿Cómo podemos equilibrarlos? Sabiendo que estamos desequilibrados en nuestro eneatipo porque unos son más mentales, otros más viscerales y otros más emocionales. Entonces, ¿cómo se puede que las partes que no tengo tan desarrolladas, cómo lo puedo desarrollar más? Y la parte que tengo hipertrofiada, ¿cómo puede tener una dimensión más ajustada? No sé si queda clara la idea, ¿no? Volviendo al tema de la relación con lo trascendente, con lo divino, ¿hay eneatipos que por carácter les cueste más la trascendencia y tengan más tendencia al materialismo? Fácilmente, sí. Fácilmente, sí. También habría que ver que hay tipos. Bueno, esto entraríamos a analizar a fondo cada tipo, ¿no? Sí, no, Pero, pero por quiero decir, ejemplo, sí. en el libro Sí, están los tipos o sí, sea, todos los tipos pueden tener relación con lo divino y sí, su sí. pasión se la marca. Pero mi pregunta es, ¿hay algunos que tengan más tendencia al materialismo y otros más tendencia a la espiritualidad? Sí, sí, pues fácilmente. Que si yo, por ejemplo, fácilmente, es que fácilmente a lo mejor vamos a poner, por ejemplo, un 8 mismo, un 7 por ejemplo, fácilmente podría tener, pero es que esto es muy sutil, porque hay gente que dirá que no, pero después también tiene una versión espiritualizada de algunas cosas, es decir, que no utiliza o se niega a unos conceptos. También, por ejemplo, la parte mental. Es que voy a poner otro ejemplo más claro. Cuando se habla de fe, ya que vamos a hablar de fe, ¿desde qué centro se habla? Cuando se habla de fe, ¿desde qué centro? ¿Del mental? ¿También puede ser del emocional? ¿Del visceral? Concha va diciendo que del visceral, ¿no? Pues mi respuesta es desde los tres, pero cada uno trabaja en dimensiones distintas. En el mental es la idea que en términos muy eclesiológicos, eclesiásticos, se dice el dogma. ¿En qué crees? ¿En qué crees? Mental. Emocional, la fe cambia la palabra y es confianza. Tener fe en alguien es confiar en esa persona. Entonces las relaciones no hay de idea, porque hay gente que tiene las ideas, pero no le mueve para nada. No, cuando alguien llega a la fe aquí, entonces esto es confianza. Y cuando la fe va a las vísceras, la fe es acción. Puesto de otra manera, sería como la moral, ¿no? Es decir,
Tú actúas de acuerdo con los principios, los valores, algo que crees. Entonces, fijémonos que la misma palabra, depende del centro, tiene más fuerza una cosa que otra. Unos verán, por ejemplo, el aspecto de fe en leer muchos libros, tener ideas, credo sobre todo, en qué creo, en qué tal. Y otros dirían, bueno, quizá esto no es tan importante, ¿en quién confío? ¿Confías en Dios? No, no crees nada más mentalmente. Y otros no, la fe sin obras es bueno, es decir, la fe se refiere a que obras en consecuencia, obras, no sé si estas tres dimensiones hace que la variedad sea muy grande en las personas. Entonces, ¿cómo puede desarrollarse una persona? Por ejemplo, si un 5 pudiera tener una visión espiritual muy de la idea, para desarrollar la fe emocional, tendrá que hacer un trabajo doble, un trabajo antropológico del eneagrama de desarrollar la emocionalidad, la parte de la sensibilidad. Y a partir de ahí, quizá establecer también una relación más de confianza con el mundo trascendente. Entonces, esto cada persona, y esto le pasa igual a las parejas, ¿eh? Unos que tienen la idea de matrimonio, otros tienen la confianza, etc., ¿no? Este es un punto muy interesante. Hay una miniserie que ha sido altísimamente valorada por unos y altísimamente criticada por otros, que es Misa Medianoche, donde hay mucha elucubración y tal. Y al final las personas que creen de aquí tienen unas dificultades en el momento de afrontar la muerte. Y la gente sencilla, que sabe que va a morir porque sale la luz y se van a desintegrar, canta aquella canción que dicen que los músicos del Titanic desarrollaron o interpretaron como última canción, porque no quedó en el Titanic ningún músico vivo. Entonces, que es más cerca de ti, Señor, que es decir, como un sentido de confianza. Entonces, fijémonos cómo la muerte se puede afrontar como idea, como algo terrible, tal, se puede afrontar como confianza, como miedo, como tal. Estamos en niveles muy distintos. Entonces, darnos cuenta de complejidades muy interesantes. Están comentando cosas en el chat. A mí me quedan un par de preguntas por hacer y vais a poder todos hablar con Luis y comentar lo que queráis, ¿vale? Bueno, pues tú otra de las cosas que mencionas en el libro, luego que te hablen y que salgan. Sí, Otra de sí. las cosas que mencionas en el libro, creo que es que lo mencionas como idea de Claudio Naranjo, es la idea de que cada pasión es la suma de las pasiones subyacentes, ¿no? Como que la gula es hija del miedo y la lujuria, ¿no? Por decirlo así. Bueno, esto no desarrolló prácticamente, esto sería otra reflexión que no lo ha incluido prácticamente en el libro. Pero tú lo mencionas. Bueno, mencionar, pero no entro a fondo. Pero lo conecto porque como íbamos a hablar al final de esa parte que incluyes de las diferencias entre pasiones, ¿no? Es a veces, a mí, por ejemplo, como 7, diferenciar entre qué es gula y qué es lujuria, llevándome a comportamientos extremos ambas, ¿no? No me resulta tan fácil de distinguir, ¿no? ¿Qué se está moviendo ahí, ¿no? Entonces, tú desarrollas toda un capítulo de cómo se diferencia cada una de las pasiones de las otras, ¿no? Y a mí me ha parecido muy interesante, sobre todo por la riqueza de matices, ¿no? Que también es algo que cuando estás haciendo todo el desarrollo, digamos, más teórico, no te permites hacer, ¿no? ¿De dónde elaboraste? Porque esto no salió de las entrevistas. ¿Esto te refieres? Sí. Bueno, esto fue un momento más al final que dije, quería estudiar la relación que a veces han visto de libros, el número, por ejemplo, el número ya que has citado, el 7 va hacia el 1, hacia el 5, ¿no? Entonces, a ver por qué 7 y 1 pueden tener una relación, es decir, gula e ira y gula y avaricia.
Y entonces una vez hice esto, digo, ya que estoy metido, ¿por qué no hago la relación de todo con todo? Y entonces fue esto. Digo, esto será unos cuatro días más de trabajo, pero ahora que estoy en Vena ya, digo, lo voy a hacer, intentando que todas tuvieran más o menos la misma extensión, porque alguna me podía salir más largo que otra, pero prefería en este sentido ver la misma extensión. Esto sí que prácticamente fue meterme en el ordenador y escribirlo a chorro. Ujú. No, Esto ya. no nace de las entrevistas, sino de tu No, no, experiencia sí, no, y de no, tu nace observación. después, es la parte final, por tanto nace de todo lo que había hecho durante meses y tal, ¿no? No obstante, puedo decir una cosa, el libro, mm, la tesis tiene 800 páginas a un espacio y 400 de entrevista, ¿eh? Pero el espacio era esto. Es decir, que el libro es una parte de la tesis, pero hay mucho más. Pero hay dos preguntas que yo me hice, y esto también es interesante porque me debo mucho tiempo. Yo me hice dos preguntas. El eneagrama y la visión clásica de los pecados capitales. ¿Por qué en el eneagrama se habla de 9 y, sin embargo, en la relación, fijémonos, por ejemplo, la famosa película Seven, ¿no? Ujú. Un serial killer que mata en función de los pecados capitales, dicen 7. ¿Por qué esta divergencia? A ver, y segundo punto fue de dónde surge el eneagrama, el símbolo del eneagrama, es decir, el símbolo. Entonces yo me metí a investigar sobre esto. Y esto me dio una profundidad interesante porque, por ejemplo, fui a los primeros que habían hecho listas cerradas, es decir, que no hablan de pasiones en general, sino una lista de 7, 8. Los primeros que establecieron las listas fueron, por ejemplo, Evagrio Póntico, que en el año 300 o por ahí hizo una relación de 8 pasiones, ni 7 ni 9, 8. Y después siguieron casi todos los primeros grandes escritores sobre este tema, eran 8. ¿Y sabéis cuál era la pasión que no está en el eneagrama? No, que está en el eneagrama, pero no está en la relación de los pecados capitales actualmente. Es la vanidad. Y sin embargo, la vanidad está clarísimo que es una pasión. Porque la vanidad, y ahí se puede ver, es distinta del orgullo. La vanidad es la apariencia de sí, el orgullo es la plenitud de sí. Son dos cosas muy distintas. Entonces, este es un tema, y más en los tiempos modernos que estamos, donde la imagen es tan omnipresente, vamos, está clarísimo. Y después la otra era el miedo. El miedo. Esta ya es más difícil de establecer, pero sí que en un momento encontré en una obra de Ramón Llull que él hablaba, en el catalán de Mallorca, hablaba de la paor, del miedo también. Hablaba del miedo. Entonces hice en un centro de Ramón Llull que existe en Alemania, hice la consulta sobre a ver si ellos habían investigado sobre esta palabra en su investigación, ¿no? La paura, el miedo. Entonces, ese miedo que sería el número 6. Y después entré en el tema del símbolo, etcétera, y ahí también tuve la oportunidad de comer alguna ocasión con Cleo Naranjo y formularle preguntas sobre lo que yo me había encontrado en la investigación de este tipo, ¿no? Entonces, esto sería también un punto interesante para ver la investigación. Y ahí es donde entré en los tres autores sustanciales para mí, que eran Gurdjieff, Ichazo y Naranjo, ¿no? Estos tres para mí son los referentes del principio y después los históricos, ¿eh? Los que detectan o hablan de estas pasiones y demás, ¿no? No sé si te parece que me he dejado algo de responder a la pregunta que has formulado. No, porque quería Ya, saber ya era eso. de dónde nacía la comparación entre pasiones. Dos preguntitas ya para terminar antes de que entren los que quieran entrar. En las entrevistas a las personas de tu tipo, ¿descubriste algo de tu tipo que no sabías?
Bueno, en realidad, una de las cosas que, bueno, es que hay gente de esta con la que yo ya había trabajado mucho. Es decir, en realidad nos conocíamos bastante y tal, ¿no? Y en segundo lugar, sobre el tema este de los tipos y demás, por ejemplo, hay una publicación que ha hecho la Fundación Claudio Naranjo, que son un libro dedicado a cada tipo, pero en cada tipo escrito por los tres subtipos. Ujú. Entonces, esto fue, por ejemplo, ahí es donde, por ejemplo, se puede profundizar mucho, pero yo me había encontrado no tanto en la investigación como tal, sino que, por ejemplo, en Brasilia hubo un simposio con Claudio Naranjo que asistí y allí nos juntamos, por ejemplo, de cada subtipo podía haber fácilmente 15 personas o incluso 20 de un mismo subtipo. Entonces, sí que pude hacer un análisis del subtipo. Muchos se brindaron a hacer, pero no para tesis, sino para este. Ya había hecho, no, ya Sí, había sí, hecho no. la tesis. Ya Pero, había pero, hecho la tesis en un momento. pero me refiero si durante la elaboración de la tesis Sí, bueno, siempre. te tocó algo personalmente al trabajar Sí, con las ahora no personas de tu tipo. recordaría, no recordaría nada en concreto en este momento. Tendría que pensarlo si es que Ujú. ocurrió, pero fácilmente, siempre cuando compartes con alguien, siempre se enciende alguna luz. Esto es muy interesante. Por esto compartir es muy bueno, ¿eh? Y a veces, sí, además cuando acabamos los SAS que había hecho con un grupo, hicimos un grupo de WhatsApp, digamos, no de WhatsApp, de un grupo de comunicación donde estábamos y nos comunicábamos la gente con mucha sinceridad. Entonces, cuando hay sinceridad, transparencia y demás, se descubren muchas cosas, ¿eh? Sí, Ujú. sí. Y ya mi última pregunta, ¿hay algo que te hubiese gustado poner en la tesis pero no pusiste porque no era científico o porque te lo hubieran rechazado? Bueno, si hubiera tenido este criterio, fácilmente no lo hubiera hecho, porque me lo podían rechazar en plano, según cómo. Entonces, tenía que, tenía que poner lo que yo creo que había que poner, lo ponía y ya está. Y si no, lo que yo también estoy abierto cuando hay una afirmación, es decir, venga, pues yo al menos voy a razonar por qué he escrito esto, porque, en qué se basa esta afirmación. Y entonces podemos hablar, pero que ya descualifiquen algo sin dar oportunidad al diálogo, a la clarificación, entonces esto no ayudaría, ¿eh? Lo que sí que veo que hay una cosa que sería importante que actualmente, es decir, que haya un cierto rigor incluso cuando se aplica el eneagrama a situaciones, intentar tener un cierto rigor. Rigor en el sentido no significa falta de empatía, no, no. Significa que a veces puedo hacer afirmaciones que son muy bonitas, pero que en el fondo en qué se basan, quiere decir, tienen consistencia. Esto sí que creo que hay que verlo, ¿no? Y después sí que voy a contar un momento muy breve. Me he dado cuenta que el eneagrama tiene un alcance internacional muy claro, porque en tres ocasiones he dado un curso con gente de los 5 continentes a la vez y funciona. Quiere decir que todo el mundo, como si fuera un continente único, ¿eh? Sabiendo que los esquemas culturales son muy distintos. Y también he tenido oportunidad este mes de junio de pasar 15 días en China, invitado por un chino, para que con su equipo de trabajo y de dimensión sobre el enagrama pudiéramos hablar, discutir y todo este tema, que es lo que pudimos hacer. Entonces, al final, los 3, 4 días últimos, asistí los 3 días últimos a un curso de iniciación que él con su equipo dio y que me permitió ver cómo funcionaban los chinos en China sobre el tema este, ¿no? Todo un curso que es muy diverso de lo que muchas veces se ve por aquí, ¿no? Pero en el fondo es lo mismo, es decir, y sí que haciendo honor al título del Enneagrama Pasiones, yo por ejemplo le decía
que quien no entienda bien la pasión no entiende bien su tipo. Entonces yo sí que esto lo quiero decir muy claramente porque es lo que pienso, ¿eh? No puedes entender bien tu ego ni entender bien tu tipo si no profundizas suficientemente bien tu pasión. Si no entiendes la pasión, si crees que nada, que esto no cuenta, entonces estás muy en la superficie de captar bien tu tipo, aunque incluso lo sepas y identifiques, ¿no? Ujú. Bueno, pues se abre, se abre la cámara y el micro para todo el que quiera hablar con Luis, preguntarle o comentarle algo. Levantáis la mano y os vamos dando paso. Concha, tienes el micro apagado. Ahora ya está, Tengo, sí. yo tengo dos preguntas. Una es que en diferentes cursos o libros que he hecho, no puedo en este momento recordar en qué punto, creo que estaba relacionado con una conversación con Sandra Maitri. Ella lo que comentaba es que la pasión anida en el corazón, en el centro emocional. Que si me había dado cuenta que yo tomaba el 2, el orgullo del 2, es en el corazón. La lujuria, o también llamada arrogancia, es el orgullo en el centro visceral. Y la avaricia es el orgullo en el centro mental. Cosa que me llamó poderosamente la atención. Y me dijo, la envidia en el corazón es la soberbia o la ira en las tripas y la gula en la cabeza. Y yo a eso le he dado muchas vueltas, ¿no? No sé a ti cómo te llega eso, porque algo me cobra sentido, aunque no tengo la capacidad como de... Es algo como que lo senso a nivel práctico, ¿no? Eh, pero, pero me gustaría escucharte. Bien, yo lo que parto y que creo que sería muy claro en la línea Claudio Naranjo es situar como un árbol, ¿no? Que hay las ramas, el tronco y las raíces. Entonces todo está conectado. Entonces fijémonos que, por ejemplo, en los esquemas de enneagrama, las pasiones, la mente, cuando piensa en función del ego, se dicen las fijaciones. A veces era una expresión que utilizaba Claudio Naranjo de ideas locas, ¿no? Ideas locas, es decir, la mente. Entonces, las ideas, estas ideas están muy en consonancia con la pasión. Están muy en consonancia. Si yo, por ejemplo, vamos a poner, ya has citado dos, si yo digo, tengo tanto que puedo dar a todos. Tengo tanto que no necesito de nadie. Son dos ideas básicas del dos. Que estas ideas pasan al aspecto emocional, al corazón, en ese sentido, aspecto emocional, ¿y en qué se traduce? En orgullo. Si yo tengo tanto que puedo dar a todos, estoy por encima de los demás. Y si tengo tanto que no necesito de nadie, es que yo no necesito de nadie y entonces es cómo se alimenta la fijación de la pasión. Pero la pasión no acaba en el centro emocional, sino que la pasión va al centro visceral. Por esto, la pasión se arraiga especialmente en uno de los tres, pero dominante uno de los tres centros. Entonces, si es el 2, será la seducción, según sea el social, la sexual, la ambición el social, el conservativo, aquello que a veces se dice, ¿no? La reina social, la emperatriz o el emperador, la social y la princesa, ¿no? Entonces, estos serían, pero es la manera como la pasión
Y esto se ve muy claramente, por ejemplo, en el 3 se ve muy claro, ¿no? La pasión de la vanidad. Cuando la vanidad es sobre la parte sexual, física, sexual, ¿qué es? Pues es esta, es la dimensión, que es muy distinta de la vanidad cuando la vanidad va al aspecto social. La vanidad en aspectos sociales, el reconocimiento social, el aplauso, la fama, etcétera, ¿no? Y el más sutil y el contravanidoso, porque esto ocurre en todos los números que tienen un contra, el que aparece menos, pero está muy sutil, es en la seguridad del 3, que es la vanidad del que no aparece como vanidoso. Pero está. Entonces, fijémonos que para entender bien la pasión hay que partir qué fijaciones, qué pensamientos yo tengo que alimentan la pasión o que son la expresión de la pasión. Entonces, hay que verlo, hay que ver esto. Y después, o por ejemplo, 5 diría, es mejor arreglársela solo. Entonces se aísla. Entonces se van dando cuenta como la forma egoica de pensar está alimentando la pasión y la pasión alimenta un tipo de comportamiento determinado. Yo pienso que esto para mí es más objetivo y realista que la otra propuesta que tendría que pensarla más y efectivamente le veo una salida. Pero es que la pasión es la parte emocional de todos. Algo que me resultó llamativo, por eso te lo Sí, traigo sí, aquí, bueno, mi ¿no? interpretación sería esta, Sí, donde no reduzco, porque si no, bueno, por ejemplo, dices, si la gula, que también está mucho en lo que es también la comida, en algo muy concreto, no solamente la idea, pues sí, sería un poco decir que esto nada más está en la parte mental, y entonces, ¿qué hay en la parte emocional? ¿Qué hay en la parte emocional? de emocionales, la necesidad de llenarse de algo que yo no tengo, buscar fuera. Bueno, sí, buscar fuera lo que yo no tengo esto, iría más hacia la envidia, que considero que Claro, no tengo, eso era un poco el planteamiento. porque no siempre es lo que no tengo, no siempre me interesa, sino que yo deseo cosas que pueden tener o no tener, ¿no? Bueno, sí, serían muy interesantes. Era una dialéctica. Y la otra pregunta que te quería, es pregunta o comentario experiencial, sobre el tema de la fe en los tres centros, ¿no? Eh, mm, a ver, yo veo la fe como concepto, centro mental, la fe como experiencia, ¿no? Y por último, la fe como vivencia. Entonces, si no están los tres, es como que en vez de fe es otra cosa. Claro, sí, sí, correcto. Por esto la madurez de todo es la parte de integrar los tres. Es decir, lo interesante es que integremos una persona integrada que cultiva todas las dimensiones y cultiva las tres dimensiones. Pero esto en la fe, pero también antropológicamente. Lo importante es que pudiéramos ser equilibrados, tener un cierto equilibrio en las seis dimensiones. Claro. Y por eso cuando tú has comentado en qué centro está la fe, yo la fe no la he sabido considerar hasta que no ha sido vivencial. Antes de ello, entonces pensaba que era por ser visceral, no se me había ocurrido que era por estar equilibrados los centros, pero me ha aclarado mucho. Muchas gracias, Luis. Yo pienso que este equilibrio, esta armonía, utilizando un concepto muy oriental de armonía, yo pienso que buscar esta armonía interior es la que enriquece enormemente, ¿no? Esto es como una orquesta, ¿eh? La orquesta también tiene los tres centros. Si os fijamos, tenemos el centro de trompeta, vocal, etcétera, después violines, cuerda y después percusión, etcétera, ¿no? Es decir, es todo. Entonces la orquesta cuando aprovecha todos los instrumentos, la música es fantástica, ¿no? También a veces con un solo instrumento puede serlo, pero cuando se integra todo es otra cosa. Entonces, si nos fijamos y si hacemos una lectura de toda la realidad desde una óptica del eneagrama, pues
Puede ser muy interesante. Incluso puede ser una buena pedagogía de las personas. Muchas gracias, Concha. Yolanda, Hola, buenas tardes. hola. ¿Qué tal? Hola, Bueno, Yolanda. ha sido un placer escuchar esta charla, me ha encantado. Yo quiero llevar una reflexión porque el tiempo que llevo conociendo la herramienta y profundizando y viendo lo poderoso que es este tema, ¿no? Y este campo de conocimiento, lo poderoso que es, pero veo como que hay como un techo donde choca con la ciencia, choca con la psicología. Entonces, le quería preguntar a usted, ¿cómo ve usted que se implante el eneagrama a nivel general, por ejemplo, como asignatura en la universidad, como una asignatura en el instituto, igual que religión, igual que filosofía? Como ¿O sería algo que al final sería peor? Es decir, es como yo veo una herramienta que no sé si va bien, que se expanda para que se conozca, porque claro, es tan poderosa. Y si realmente se utiliza bien, es muy transformadora, ¿no? Para el ser humano, pero veo que puede ser destructiva, o sea, o que se manipule, o solo para unos pocos, o es un campo de conocimiento que a lo mejor es más valioso para aplicarlo a poca gente, a pocos grupos. Como Claudio Naranjo creo que en su momento no quiso que se expandiera mucho, ¿no? No sé, al principio. Bueno, al principio sería interesante ver qué les ocurrió al principio, porque había mucho la idea de que fuera oral, ¿eh? Es una cosa interesante. Después, también una herramienta de este tipo, y aquí lo podemos ver, que el conocimiento puede también vincularse al dinero, a un poder, al dinero, etcétera. Es decir, hay muchas cosas que se pueden analizar, pero la pregunta, voy a poner un ejemplo. Hace años, en torno al año 2000, estuve varias veces en México y asistió una persona que era director de un centro educativo. Y un día me escribe y dice, oye, puedes venir. Mira, ahora me han nombrado en la ciudad de Guadalajara, un importante centro, me han nombrado director. Y tú puedes venir y dar un curso a los profesores. Y yo le puse una condición. ¿Qué condición le pondrías tú? ¿Yo? Sí, Ah, no sé, que se explicara el eneagrama. ¿no? No, no. La condición fue que los profesores, además eran tiempo de vacaciones, de sus vacaciones los profesores, ¿eh? Le dije que sea libre, que no les puedes obligar. Un trabajo de esta dimensión no puedes obligarles, porque si no, será pura formalidad y que pueden caer más en la hipocresía o el sinsentido que nada. Entonces, si tú les invitas, todos que quieran, fantástico, pero tiene que ser una invitación, no una obligación. Y entonces lo hizo y creo que fueron todos menos dos o tres. Pero esto ya no fue obligado a la gente. Fue un curso de 5 días, además en un lugar muy interesante porque tenían una balsa para almacenar agua y el agua era termal y después iba para los campos. Entonces hicimos algún ejercicio del eneagrama en la piscina con agua termal, ¿eh? Quiere decir que esto es muy interesante. Bueno, esto es lo que te quiero decir, que cuando enseguida ponemos obligación a los demás, descubrimos algo y habría que tener todo el mundo. Puedes invitar a todos, pero hay que respetar el ritmo de las personas. Me da impresión, ¿eh? Puedes, mira, para mí es muy importante, etcétera. Te invito, puede ser en tal sitio y tal cosa, ¿vale? Pero hay gente, y por otra parte, cuando conoces a alguien que quieres, una persona que quieres y que ves que está presa de un ego que le hace mucho daño, dices, oye, es que, ¿cómo le digo algo para que se dé cuenta que se está haciendo daño? Y está haciendo daño a los demás. Entonces, aquí gestionar esto es otro tema que puede ir un poco vinculado a esto que estás diciendo.
Es decir, ¿cómo puedo ayudar a una persona que veo que se está haciendo daño, pero que si tuviera un mínimo conocimiento de lo que le pasa, habría un cambio enorme a lo mejor? Pero tiene que ser desde la libertad personal. Y en este mismo centro, cuando él acabó 10 años más tarde, me llamó para dar un curso a los mismos que había dado al principio. Algunos habían cambiado ya, ¿no? Pero fue interesante ver la evolución de 10 años que había pasado de un curso dado a los mismos 10 años más tarde. Y me daba cuenta una cosa, que hay gente que en el trabajo, profesores, un equipo de profesores, han trabajado a lo mejor 6, 7 años juntos y se conocen muy poco a veces. Y en una semana han llegado a un conocimiento mucho más intenso y profundo que en 7 años de estar juntos. Entonces, estos aspectos, pero esto solamente se puede hacer desde la libertad. Por esto ponerlo es muy delicado, como algo obligatorio. En todo caso, hay esto, hay tal cosa y tal otra. Este es un debate que se tiene. Por ejemplo, asistí a un debate que había, por ejemplo, en China entre la medicina oriental y la occidental. Es un debate. Es decir, la medicina tradicional china parte de otras, acupuntura, moxibustión, tipo de masaje tal, etc. La oriental parte más de esquemas de análisis de laboratorios, pruebas, todo esto. Entonces, son aproximaciones que hay que hacer. Para mí, visión enneagrámica, integrar. Aprovechar de todos los sistemas lo aprovechable. Y entonces aprovechar lo que hay. Yo pienso que esto es lo interesante. No excluir. Que tú no crees en esto pasa nada, pero a lo mejor, bueno, intenta tal cosa, tal otra, empiezas a abrir horizontes. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Yolanda. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere aprovechar para comentarle o preguntarle algo? Luis, Alba. No hace falta que se pregunte, puede ser un comentario, incluso una idea de desacuerdo, quiero decir, no, es un diálogo, un espacio de diálogo, no solamente de preguntas-respuestas. Sí, escuchándote, ¿no? Y bueno, yo tengo tu libro y me lo he leído, lo he leído Alba. subrayado, está muy bien organizado, yo es que lo recomiendo mucho. Y escuchándote, ¿no? Y viendo, además también has comentado Goleman, ¿no? De inteligencia emocional. Claro, no sé si tú lo has visto o se puede ver o no lo sé, me ha venido así como la idea y la quería compartir. Claro, las pasiones con las emociones básicas, ¿no? Las pasiones tenemos dos emociones básicas, que es la ira y el miedo. Nos faltaría la alegría, que igual puede venir también desde el 7 y el 4 la tristeza. O sea, ¿se podría vincular las pasiones también con las emociones básicas y la gestión también emocional que nos lleva a las pasiones? O sea, no se me ha venido así como la idea, ¿no? ¿Podría estar también vinculado esto, las pasiones con las emociones básicas del ser humano? Bueno, aquí remitiría una de las películas excelentes, que ahora ya hay dos. ¿Cómo se llaman? La película que está de dibujos animados. In-Out, Del Inside. revés. Del Al revés. revés, en España al revés. Yo esta la vi en México, esta película, y tenía otro título. En cada país tiene otro. Intensamente. Intensamente. Eso. Y en inglés tiene el título tiene otro título, ¿no? Es Inside Out. Inside Out, ¿no? Bueno, entonces, esta película, si algún día podéis trabajar, por ejemplo, el tema de los sentimientos, es muy buena para darse cuenta, por ejemplo, cuando van a clase y los compañeros se ríen del niño y el niño va con sus padres, como el padre, la madre y el niño tal, tienen su mundo interior. Y entonces, cómo cada uno gestiona y a ver qué sentimiento domina el cuadro de mandos. Es una película, por ejemplo, muy interesante para poner de manera gráfica los sentimientos. Lo más interesante, más que quizá entrar en esto, yo ahora no entraría personalmente en esto, lo que sí que sería interesante es experimentar de la mejor manera posible
y ser consciente del campo emocional, de cómo funcionan las emociones en las personas. Porque si entonces empezamos a meter de los nueve caracteres, empezamos a meter que si todas las que ahora, fijemos que la segunda película han puesto más, que es decir, hay una segunda versión, o un segundo capítulo de la película, ¿no? Entonces al final hay un momento. En cambio, vamos a centrarnos en las del enneagrama como enneagrama y las otras como exploración del campo emocional. Esto sí que es muy interesante. Y a lo mejor cuando tú estás gobernando tu parte profunda, un equilibrio personal, verás cómo aparece más la alegría, pero la alegría y la tristeza aparecen en la vida. Son como la partitura de música, ¿no? Que las notas suben y bajan, porque el enneagrama tiene estas dos dimensiones, ¿no? Tiene una dimensión que sería fija, Enea, pentagramas son 5 líneas fijas, pero las notas musicales varían. Entonces, el enneagrama hay que captar estas dos dimensiones. Hay algo como rígido, que justamente lo rígido son nuestro carácter, es, más bien tiende a la rigidez. Y en cambio, cómo puede ser oscilante y cómo podemos introducir variantes de un gran movimiento, de un gran dinamismo, ¿no? No sé si va por Alba, va un poco por ahí la cosa. Muchas gracias, Alba. Bueno, ¿alguien más quiere comentar, quiere compartir, quiere disentir, como invita Luis? A mí me gustaría compartir con Luis, estaba viendo un poco, yo durante un tiempo cuando empecé con el enneagrama estuve más identificada con el eneatipo 2, estaba encantada. Espera un momento, a ver un segundo. Vale, sí, sigo, adelante. Y sobre todo porque me decían que era muy maja para ser 8, que no podía ser 8. Estos sesgos que tenemos cuando se estudia el enagrama, ¿no? Y estaba un poco, me parecía interesante el tema de la diferenciación de las pasiones, ¿no? En el caso del 2 y el 8, la soberbia y la lujuria, porque son dos tipos que comparten una posición como muy de superioridad y de ir, no sé cómo lo has llamado tú antes, la soberbia, le has dado otro nombre que me ha resonado bastante. Entonces me resulta muy interesante explicar ese juego porque es el 8 cuando conecta con el 2 sí puede beber un poco de esa soberbia también, ¿no? Pero lo hace desde otro sitio. Me ha resultado, porque siempre me parecía algo confuso cuando se dicen cosas como que el 8 no tiene la ternura del 2 y yo, claro, yo ahí tenía mucho lío porque me veía y decía, bueno, pero yo sí puedo ser una persona tierna. Mm, o sea, es un juego complicado y me parece que está como muy, muy bien explicado, ¿no? Algo que no es fácil de descifrar, sobre todo cuando eres una mujer 8 social, que eres menos, a lo mejor es menos evidente algunos rasgos de ese 8, ¿no? Algunas veces cuando, por ejemplo, yo me he visto en alguna, por ejemplo, estas páginas que hace referencia, a veces lo he valorado desde ser canal o ser fuente. Yo me pondría como canal, es decir, hay momentos que parece que algo pasa a través de ti, se ponen las páginas, pero yo no me considero como la creación de nada, sino digo, ¿esto he escrito yo en algún momento? Digo, no, digo, como, quiere decir que hay como una densidad que yo mismo tendría que incluso volver a meditar, ¿no? Pero yo pienso que esto es una experiencia también interesante, pero no es nada raro que el 8 y el 2 puedan confundirse en algún momento. Primero, ve que hay una línea que los une. Cuando el 2 se descentra mucho, se puede volver tan despótico como en su versión 8 fuerte que también. Y el 8, cuando descubre su parte más esencial,
se puede ver 2 en la parte positiva del 2, es decir, el 8 cuando quiere ejercer el poder, perdiendo la conexión con el 2, que sería la empatía, entonces el 8 se descentra. En cambio, cuando el 2, el poder, lo une con el aspecto empatía de la sensibilidad hacia el otro, exactamente entonces es un enriquecimiento enorme. Por esto, a veces sorprende mucho cuando se habla de lujuria, porque la lujuria a veces es complicada de explicar según para quién. No obstante, hay una frase de Rabindranath Tagore que a mí me parece muy interesante y dice que lo contrario de lujuria, esto no lo dice Tagore, lo contrario de lujuria se puede decir varias palabras, ¿no? Pero yo diría una clásica también, que, bueno, hay 2 palabras que se suelen utilizar. Una es la inocencia. ¿Y qué significa inocencia? Inocencia, en latín nocivo, es dañino. Inocencia significa que no vas a hacer daño, no vayas a hacer daño, pero tampoco a ti la gente quiere hacerte daño. Por esto, el esquema de protección del 8, yo creo que muchos más es más defensivo de lo que la gente cree. Yo pienso que defiende justamente este flan acorazado que lleva dentro, que es vibrante, que es sensible y tal, que nadie se aproveche y me haga daño en esto y entonces me protejo. Entonces, en este sentido. Entonces, la otra, por tanto, inocencia es no hagas daño, y que la gente tampoco te va a hacer daño. La gente no busca hacer daño. Después puede ser que ocurra, en algún caso. Y la otra palabra es la castidad. Como la castidad, ¿qué significa? Es que la castidad se entiende mal. La castidad, según Tagore, es muy bonita la definición, es la potencia del amor. Entonces, cuando el 8 no se centra en el poder, sino que pone el poder al servicio del amor, es entonces cuando está viviendo la virtud más que la pasión. Entonces, esto sería, por esto las conexiones yo pienso que están y que a mí no me extrañan tanto, ¿eh? Veo que pueden existir, pero que a veces son planteamientos de este tipo, ¿no? Que permiten. Qué bonito, Luis, como siempre, un placer escucharte. Gracias. Bueno, ¿alguna última intervención? Voy a hacer una última intervención, pero yo lo único que ahora se apagará en 5 minutos, dice mi pantalla, porque no sé qué le pasa a esta pantalla, pero yo pienso que no pierdo contacto con nadie. Voy a apagar un momento, pero no salgo, ¿eh? Si no, se apaga la pantalla. Espero que no salga, ¿eh? Vale, Todo. ¿ya? ¿Se oye? Sí. Bien, entonces... has seguido conectado, te seguíamos viendo Sí, y todo. O sea que... bueno, una cosa. Ah, sí, se veía también. Está Sí, bueno. sí. La cámara, claro. ¿Sabéis qué es la aleación con memoria de forma? En los años 90 tuve mucha relación, que es un buen amigo, un catedrático de metalurgia de la Universidad de Barcelona. Y me habló que las cosas, si las hacen así, si las construyen de este modo, tienen memoria de forma. Que, es decir, está hecho de manera que si las temperaturas bajan, la forma se pierde. En cambio, si se pone calor, la forma se recupera. Entonces, voy a conectar a la pantalla, supongo que puedo conectar. Conecto. ¿Me autorizas para...? Estoy en ello. Ya puedes. Ya puedo. A ver si puedo... Ahora, ¿dónde he ido esto de...? No sé ahora lo que era... sí. Participar. Bueno, entonces... Bien, entonces
¿Ya veis esto? Sí, Vale. Pues esto es un clip. Y este clip ahora lo van a deformar. Pero este clip no es un clip normal. Es un clip que tiene memoria de forma. Vamos a ver lo que pasa este clip. Venga, adelante. Está deformado, lo ponen en una sartén con calor. ¿Lo habéis visto? ujú. No, esto ya no entra, ¿eh? Esto ya no estaba. Bueno, a ver esto. A ver ahora dónde está esto. Te vemos a ti otra vez. Sí, no, lo único que yo quiero es que, que no suene esta música. No, no, No a la nosotros oímos. no, porque no le has dado a Ah, compartir no, sonido, aquí. es solo tuya. Vale. Bueno, entonces, esto es la memoria de forma. ¿Habéis visto cómo se recupera? Esto es una buena imagen de nuestra vida. Cuando nos descuidamos, cuando las circunstancias son adversas, cuando la temperatura baja, vamos perdiendo la forma. En cambio, cuando la forma, y entonces es el ego, es la pasión, perdemos y nos deshacemos. En cambio, si le damos el calor, el apoyo, la densidad adecuada, el calor, recupera la forma. Y el clip está. ¿El ego es lo que nos deforma, entonces? ¿El ego es Pues el frío que nos deforma? ¿Y el calor es la cuando buena? nos deforma, cuando no prestamos atención a nuestro trabajo personal, cuando el amor no es lo que rige, sino el egoísmo, cuando no nos importa la verdad, sino lo importante es mentir a cualquier precio, cuando no actúo según lo que yo creo que sería bueno para mí y para los demás, todo esto está devaluando. Cuando la sociedad, estos comportamientos buenos no se valoran, sino que nada más basta ver cómo cada día cuando pones la reacción de políticos insultándose continuamente y tal, y a un momento de, pero ¿qué estáis construyendo? Estáis desgraciando un país, ¿no? Y así. Entonces, es el punto de decir, fijémonos que hay una frase de un excelente músico, Gustav Mahler, que decía, la tradición no es la adoración de las cenizas, sino la conservación del fuego. Entonces, lo importante es que en el trabajo personal conservemos el fuego para que con este fuego vayamos recuperando nuestra forma cuando la perdamos. Entonces, de tanto en tanto hay que hacer algún momento, algún fin de semana, algo para decir, bueno, ahora me voy a poner en la sartén del fuego, decir, y voy a intentar recuperar mi forma, que me da la impresión que la he perdido un poco. Entonces, la forma es la virtud. Por esto yo pienso que esto ya sería discutible, sería muy interesante hacer un debate. Fijémonos que lo propio nuestro es la virtud, no la pasión. Cuando dejamos la virtud surge la pasión, que es la cara negativa de la virtud. No es que, lo primero era la virtud, ¿no? Si vamos a un libro como la Biblia, ¿no? Dice, Dios creó el mundo y vio que era bueno. Se parte del bien. Cuando el bien se corrompe, se desagrada, entonces se convierte en la pasión, el ego y tal. Si tomamos el fuego que dé ese calor, esa atención y tal, entonces recuperamos la forma con la que nosotros hemos nacido, somos personas, esta forma que nos hace bien y que dice, soy yo. Esa sería un poco la idea, ¿no? Es muy gráfico este clip, ¿no? Este Sí, clip, ¿no? Pero es un concepto científico, ¿eh? No es una chorrada esto, ¿eh? Es muy espectacular. Yolanda quiere hablar. ¿Sí? Yolanda. Yolanda, Sí, sí, soy yo. ponte Eh, en la imagen, porque es mejor perdón. hablar con alguien Sí, visual. que
hablando de la virtud y de la pasión y de la virtud, ¿puede ser que la virtud que cada uno tiene es como lo antagónico a la pasión? Claro, Por ejemplo, sí, la ira, esa persona iracunda y tal, si se centra, se transforma y tal, pues, consigue esa tranquilidad, o la pereza, ¿no? El 9, desconexión de sí mismo, es el que más se puede conectar a sí mismo. Lo he visto, no sé, es como de una reflexión, como que lo fui viendo es que es así. clarísimo, es que se ve Cuando clarísimo. la pasión se degrada, no, perdón, cuando la virtud se degrada, se convierte en la pasión. Es Si la el pasión, uno pierde la serenidad, tal, entonces la ira, aparece la ira, y es en cada uno. péndulo, es como ir Mm. vas de un lado Por y esto, vuelves al preservar el otro. fuego, para que el calor ayude a recuperar la memoria de forma que cada uno tiene. Entonces, cada uno ver cuál es mi memoria de forma, cuál es, porque te deformas en lo que eres, no en lo que no eres. Por esto, cuando uno se deforma, a partir de su virtud se deforma, ¿no? Y entonces, Es si un recupera indicador, la forma, recupera la virtud. es como un indicador. Esa Ujú. persona que, por ejemplo, está muy conectada, yo personalmente me siento súper conectada conmigo mismo, es que estoy en el buen camino, porque mi pasión estaba ahí, la pereza y tal. Entonces, como un indicador que te está diciendo que vas por buen camino, que te estás centrando, ¿no? Es como un guía. Yolanda, dicen que las virtudes son los antídotos de las pasiones. Ujú. Ajá. Eso, efectivamente, efectivamente. Yo Muchas esto lo gracias. suelo explicar así cuando en la vida práctica, lo único que entonces se entiende como si la pasión es que tú tenías salud, ahora enfermas y la virtud va a poner remedio, el antídoto a esa enfermedad que es la pasión, ¿no? Efectivamente. Muchas gracias. Bueno, Hay que ver que es un grupo resistente, ¿eh? Estáis aguantando muy bien. no, hombre, no. Lo que pasa es que te están agradeciendo, Mila desde Colombia, ¿no? Que justo después de este vídeo y de este mensaje, ¿no? Que era como un gran chimpún final, hay algo como, como ganas de dejarlo ahí, ¿no? Y quedarnos con esa imagen tan poderosa. Pero bueno, si alguien quiere decir algo más, pues que lo diga. Y si no, nos quedamos ahí y que cada uno haga lo que pueda por recuperar su forma, que es la versión. Yo voy a Y poner mi nota de 7, ¿no? Que es de cómo recuperar tu talla después del verano, ¿no? bu- bueno, yo justamente quería agradecer esta metáfora y que, no sé, que a mí me dejó pensando qué es lo que a mí me hace recuperar esa forma, ¿no? O sea, cada uno ahora que busque, ¿no? Porque pienso que quizás es distinto. Hay gente que puede ser, no sé, con el contacto con la naturaleza, meditando, respirando, leyendo, ¿no? Entonces está muy buena esta metáfora. ¿Con qué cada uno recupera? ¿Cuál es el calor de cada uno? ¿No? El fuego que me hace volver a la forma. Qué bueno, te lo súper agradezco esta metáfora. Pero además de esto que estás diciendo que es muy bueno, también hay que ver que existe un crecimiento colectivo, comunitario, grupal, que también a veces, cuando yo puedo estar bajo, pues encontrarme un sitio donde el calor del grupo me pueda ayudar también a recuperarme, porque no estamos en una aventura solos, sino que estamos en colectivo, ¿eh? Y esto también, el grupo puede ser una fuente de gran riqueza y La de calor, jornada, ¿eh? la jornada de España ahora, ahí hay un fuego, Y tanto, sí, sí, sí. ¿no? Varias personas que se juntan por lo mismo, sí, está buenísimo, sí, tal cual, tal cual. Bueno, gracias, mil gracias a Ok, Luis y nadie. a España, que siempre nos invitan. Muchísimas gracias. ¿Dónde estás? ¿En qué país estás? En Argentina, yo represento la IA de Argentina en esta ocasión, Muy así que bien. les Pues agradezco un yo montón. tengo entendido que, y no es publicidad porque esto no es mi pasión ahora, es el libro en Argentina, este libro está, ¿eh? Porque Ediciones Urano no lo traen de Europa,
sino que lo editan en México y en Argentina tienen ediciones propias. Imprimen allí, sin que los libros se... Muy bien. Bueno, en algún momento entonces hacemos un webinar para la Argentina también. Si estás de acuerdo, Luis, te llamamos, te llamaremos. Bien, bien, lo que quieras. Muy bien. Bueno, muy bien. Así nuestros socios también, porque hoy no han podido venir, estoy yo sola representando a la Argentina. Ah, y Ángeles, que estaba acá. Pero lo podemos hacer para los socios de Argentina, ¿eh? Sí, si estás de acuerdo. Muy bien. Bien. Fantástico, os exportamos buen Talento. producto nacional. Marga es la maestra de exportación. La directora internacional. Muy bien, muy bien. Bueno, pues, Dios mío, no sé a qué le he dado. Ahora, volvemos a la galería. Pues muchísimas gracias, Luis, por estar aquí con nosotros, por haber puesto el eneagrama en el mundo universitario, en el mundo de las tesis doctorales, que desde luego seguro que fue un desafío y tuvo sus cuestas arribas. Y gracias por compartirlo con todos los que estamos aquí, con todos los que verán esto por YouTube. Así es que, queridos socios, no socios, invitados, amigos, seguimos la semana que viene, sí, la semana que viene con el Ágora y después vendrán más que 9, más jornadas, más cineforum, más debates de las 9 puertas y todas estas cosas que nos fascina compartir. Que tengan ustedes buena noche, que cenen bien los que no tengan que volver a la forma de antes del verano como yo. Y ya está. La sobriedad muy dura, muy dura. Gracias. Adiós. Chao. Chao. Chao, adiós.